Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra. Y para empezar hoy, quiero que quienes nos escuchan imaginen algo por un momento. A ver, dinos. Imaginemos que el arquitecto que, digamos, diseñó la inmensidad del universo entero, decide visitar su propia creación. Ok, eso suena a una entrada monumental, ¿no? Pues pensaríamos que sí. Uno esperaría que llegara acompañado de un ejército invencible, rodeado de oro, o instaurando un imperio global de la noche en la mañana. Claro, lo lógico para una figura de ese calibre. Pero en lugar de eso, elige nacer en la pobreza absoluta, en una provincia que estaba ocupada y súper conflictiva, para terminar siendo ejecutado como un criminal del Estado. Es un contraste brutal. Totalmente. Hoy tenemos una misión sumamente ambiciosa. Vamos a realizar un análisis exhaustivo de unos textos bíblicos fascinantes que describen precisamente este escenario. Así es. Hablamos del acontecimiento catalogado como el más importante de la historia humana, o sea, la llegada del Mesías. Y fíjate que la meta hoy no es simplemente hacer un recuento histórico superficial, para nada. Exacto. Queremos sumergirnos profundamente en las implicaciones políticas, sociales y cósmicas de este evento para entender por qué partió la historia en dos, literal. Y para quienes nos escuchan, es vital, y quiero hacer mucho énfasis en esto, es vital subrayar desde el primer segundo la inmensa importancia que tiene la introducción misma de estos textos bíblicos. Totalmente de acuerdo. La introducción lo es todo aquí. No estamos ante una crónica de eventos que sucedieron al azar, ni es un registro biográfico de un filósofo antiguo. No, para nada. Lo que la introducción de estos documentos plantea es la revelación de un plan maestro. O sea, es una hoja de ruta arquitectónica. Una hoja de ruta que altera radicalmente la relación estructural entre lo divino y la humanidad, y para siempre. Exacto. Si no entendemos esa introducción, el resto de la historia parece simplemente una tragedia antigua más, ¿sabes? Un final triste y ya. Bueno, vamos a desempacar esto porque la escala de tiempo que manejan estos textos bíblicos en su introducción es francamente difícil de procesar. ¿Es masiva, sí? ¿No dicen que este movimiento fue una táctica improvisada para lidiar con el Imperio Romano? Afirman categóricamente que es un acontecimiento planeado desde antes de la creación del mundo. ¡Wow! O sea, antes de que el tiempo mismo empezara a correr. Así es. Para que nuestra audiencia visualice esto, es como si cada galaxia, cada civilización que ha surgido y caído, cada milenio de historia humana, hubiera sido simplemente preparar el escenario para este evento principal. Es una locura pensar en esa escala. Pero, a ver, aquí tengo que frenar un momento porque me surge una duda. Dime, a ver. Si este es un plan maestro diseñado antes del inicio del tiempo, ¿por qué ejecutarlo de una manera tan, digamos, localizada y hasta cierto punto oscura? Te entiendo. O sea, ¿por qué los textos bíblicos le dan tanta importancia a una promesa hecha a un solo individuo, Abraham, hace más de 2000 años? Sí, parece súper específico. Parece un embudo muy estrecho para un plan que supuestamente es cósmico, ¿no crees? Sí, es una excelente pregunta. Y mira, si conectamos esto con el panorama general, la aparente contradicción empieza a tener mucho sentido. A ver, explícame eso. En el mundo antiguo, las deidades eran intensamente tribales y territoriales. Ok, sí. Los dioses de Egipto se quedaban en Egipto, los de Babilonia en Babilonia, y la relación con lo divino era puramente transaccional. Era como un toma y daca constante, claro. Exacto. Estaba basada en el cumplimiento de códigos de leyes sumamente estrictos, pero siempre dentro de fronteras geográficas súper específicas. Ya veo por dónde vas. Entonces, al usar a una figura como Abraham, y luego construir una nación con leyes hiperespecíficas durante 2 milenios, el plan maestro estaba estableciendo un marco de referencia. Como creando un lenguaje nuevo. Tal cual. Estaba creando el lenguaje moral y teológico necesario para que, cuando llegara el evento principal, la humanidad tuviera las herramientas para entenderlo. Ah, o sea que no fue un embudo restrictivo por accidente. Para nada. Fue la creación de un laboratorio controlado, digamos. Ok, entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Pues, imagínate el cambio de reglas. ¿Por qué pasar de rebelarse mediante una sola nación y un sistema legal tan riguroso a de repente decir, ¡hey, se abren las puertas para todos!
porque aquí es donde la introducción de estos textos bíblicos marca un hito. Inicia lo que ellos llaman una relación dinámicamente nueva. Ese es el punto de quiebre, ¿verdad? Exacto, ese mero. El marco de referencia del que hablábamos ya había cumplido su propósito. Ya no necesitaban el laboratorio. Así es. La introducción de estos textos plantea esta apertura como el eje central de la existencia. Las bendiciones, el acceso a la deidad. Todo lo que antes estaba resguardado. Sí, todo lo que estaba detrás de cortinas en un templo físico y que además estaba reservado para un grupo étnico específico, de repente rompe todas las barreras. Es como si se volviera un sistema de acceso directo, ¿no? Totalmente. Un acceso directo disponible para todas las personas, de todas las naciones y de todas las generaciones. Es, literal, la democratización absoluta de lo divino. Es un cambio de paradigma brutal. Pasar de esa exclusividad total, donde si no nacías en el código postal correcto, estabas fuera. Ajá, y pasar a una inclusión global incondicional. Pero a ver, si el plan es de esta magnitud cósmica, resulta que el ejecutor de este plan es un choque frontal contra todo lo que la humanidad entiende por liderazgo. Totalmente. Y ahí es donde la historia da un giro inesperado. Y aquí es donde se pone realmente interesante para nosotros. Cuando pensamos en individuos que han cambiado el destino del mundo, nuestra mente va directamente a la fuerza militar. A los grandes conquistadores, claro. Exacto. Pero los textos bíblicos hacen una pausa muy deliberada para diferenciar a esta figura, el Cristo, de esos perfiles de conquistadores. Así es. Los autores son extremadamente cuidadosos en establecer que no es este Mesías. Aclaran desde el principio que no será otro líder político con ambiciones expansionistas. Lo contrastan muchísimo con las figuras de poder de ese entonces. Lo contrastan directa e indirectamente con figuras que dominaban la psique de la época. O sea, te dicen claramente, no es un Ciro el Grande de Persia, no es un Alejandro Magno y mucho menos un César romano. Porque ¿cómo operaban estos líderes? Mediante la espada. La coerción, el dominio territorial y, la sumisión absoluta de los pueblos conquistados. Claro, el poder humano siempre se ha tratado de cuánta gente está debajo de ti sosteniendo tu peso. Exacto, de cuántos están pisoteados para que tú subas. E incluso, dentro de la misma tradición de estos textos, se aseguran de decir que tampoco es simplemente otro profeta. No es otro portavoz humano, como lo fueron Moisés o el rey David. No, la afirmación central de estos textos bíblicos es asombrosa y para la época súper escandalosa. Afirman que es Dios mismo, en carne humana. Sí, es el Señor del cielo convirtiéndose en un siervo de la tierra. Se le da el nombre de Jesús y un título simbólico, Emmanuel. Que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Exactamente, Dios bajando al nivel de la creación. Pero a nivel estratégico, si me pongo en los zapatos de un creador, esto parece un error táctico monumental. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues porque si quieres recuperar el control de tu creación, llegas con un poder indescriptible, aplastas a los imperios corruptos y exiges obediencia inmediata. Claro, esa sería la lógica humana. Pero los textos dicen que se rebaja para elevar a la humanidad. Es la antítesis completa de cómo funciona el mundo real. Y fíjate que lo fascinante aquí es que esa estrategia supuestamente defectuosa a los ojos humanos es precisamente el misterio que desmantela los sistemas de poder de la época. A ver, profundiza en eso. Mira, en las mitologías grecorromanas que dominaban el siglo I, los dioses eran caprichosos, eran distantes. Y exigían sacrificios constantes para no destruir a la gente. Tal cual, exigían sacrificios para mantenerse aplacados. Entonces ver a la deidad absoluta tomando la forma más vulnerable, la de un hombre de una región periférica, eso rompía todos los esquemas lógicos y filosóficos. Era impensable. Dios se rebaja, deja el cielo para que el hombre pueda entrar en él. Para la mente de un ciudadano romano o un erudito de la ley judía, intentar comprender a una autoridad cósmica que toma la postura de un siervo. Un siervo que lava pies, imagínate. Que lava pies y que no tiene un ejército. Eso requería desechar absolutamente todo lo que crean saber sobre cómo funcionaba el universo. Es una disonancia cognitiva tremenda. Y esto nos lleva inevitablemente a la ejecución histórica de este plan. Porque pasamos de toda esta inmensa teología abstracta a coordenadas, fechas y sangre en la arena. ¿Literal? Totalmente. Entramos al terreno de la historia documentada. Los textos bíblicos nos sitúan en un contexto del mundo real,
Nos hablan del nacimiento de una virgen en Galilea, justo bajo la sombra del reinado de Herodes en Judea. Y hay que recordar que Herodes no era un personaje de cuento. No para nada. Este no es el érase una vez de los cuentos de hadas. Exacto. Hay un anclaje en una realidad geopolítica extremadamente tensa. Herodes era un rey cliente de Roma, paranoico y sumamente violento. Y ese anclaje es lo que transforma esto de una simple filosofía a una disrupción histórica real. Exacto. Jesús no aparece en un vacío histórico. A medida que llega a la adultez, los textos documentan la aparición de Juan el Bautista. Que actúa como un heraldo, ¿no? Sí, un heraldo público, anunciando que este Mesías, que había sido prometido durante milenios, finalmente ha entrado en escena. Y cuando inicia su ministerio, la validación de esa identidad divina no ocurre a través de manifiestos políticos o levantamientos en armas. Para nada. Los textos bíblicos relatan que confirma su autoridad a través de curaciones milagrosas, señales y maravillas. Simultáneamente, empieza a proclamar que el reino de Dios es inminente. Llama a unas nuevas alturas espirituales que la gente no había visto. Sí, un estándar completamente diferente. Y aquí quiero plantear una analogía para nuestra audiencia. Porque, a primera vista, esto de pedirle a la gente que sea mejor espiritualmente, pues suena inofensivo, ¿no? Suena hasta bonito, ¿sí? Pero es como si llegara el verdadero fundador de una corporación centenaria, viera cómo están operando las cosas los directivos actuales, y de un día para otro cambiara todas las reglas del manual. Porque la visión original se corrompió por completo. Exacto. Pero supongo que no fue solo un cambio de manual, ¿verdad? Fue algo mucho más profundo. Es un excelente punto de partida esa analogía. Pero llevémoslo más allá para entender de verdad la gravedad de la situación. A ver. Imagina que ese fundador no solo cambia las reglas del manual de la corporación. Imagina que entra al edificio principal, despide a toda la junta directiva frente al público y le dice a los empleados de menor rango y a los clientes que ahora ellos son los dueños directos de la empresa. ¡Wow! Eso es un terremoto corporativo. Esa es la magnitud del terremoto social del que estamos hablando. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuál? ¿Por qué los milagros y las enseñanzas de Jesús generaron una oposición tan visceral y tan violenta por parte de los líderes religiosos de esa época? Claro, porque uno asume que si alguien aparece curando enfermos y hablando de amor al prójimo, pues las autoridades religiosas lo celebrarían como un triunfo. Uno pensaría eso, pero la reacción fue de pánico absoluto. ¿Y por qué tanto pánico? Fue pánico porque las enseñanzas de Jesús desmantelaban su monopolio. Mira, en el siglo I, la religión en Jerusalén no era solo una cuestión de fe íntima. Era la economía entera de la región. O sea, movía muchísimo dinero. Todo. El templo era, a efectos prácticos, el banco central. Para que tus pecados fueran perdonados y estuvieras en paz con Dios, tenías que ir al templo, comprar un animal que estuviera aprobado por los sacerdotes. Ah, con el sobreprecio que ellos le pusieran, imagino. Exacto, y luego ofrecer un sacrificio. Era un sistema de peaje institucional. Ya entiendo. Entonces, cuando Jesús se para en medio de la calle y simplemente le dice a una persona ordinaria, tus pecados te son perdonados, sin cobrar, sin sacerdotes y sin intermediarios, Se les acaba el negocio. está cometiendo un acto de sabotaje económico y político masivo. Estaba reclamando autoridad divina directa. Ah, claro. Entonces los milagros no eran simples actos de caridad, ni trucos para ganar popularidad entre la gente. No, eran demostraciones públicas de que el sistema del templo ya no era necesario. Claro, al perdonar pecados y reinterpretar la ley de Dios ahí mismo, en la plaza pública, les estaba quitando a las autoridades religiosas la única moneda de cambio que tenían sobre la población. Que era el control del acceso a lo divino. El control exclusivo. Eso es una amenaza existencial gigantesca para ellos. Totalmente. Y esa amenaza existencial es lo que acelera la narrativa hacia un colapso que ya era inevitable. Las estructuras de poder institucionales, al verse tan acorraladas, tenían que responder. Y así llegamos al clímax de los textos bíblicos. Vemos la articulación de una inmensa maquinaria de oposición, que es la que culmina en el arresto de Jesús. Y es crucial notar ante quiénes es juzgado. Porque no es un altercado callejero y ya. No, es sometido a juicios formales ante los dos mayores poderes de su mundo en ese momento. Las autoridades religiosas judías, o sea, el Sanedrín, y el inmenso poderío imperial romano representado por Poncio Pilato.
Y aquí la dinámica política es fascinante, ¿eh? A ver, cuéntanos. Los líderes religiosos lo acusan falsamente de blasfemia y de subversión, pero el detalle es que ellos no tenían la autoridad legal para ejecutar a nadie bajo la ocupación romana. Necesitaban que Roma hiciera el trabajo sucio. Exactamente. Y Roma, que estaba obsesionada con mantener la famosa Pax Romana y evitar cualquier tipo de rebelión en una provincia tan volátil como Judea, Termina cediendo ante la presión política. así es. Jesús es condenado a la crucifixión. Y deteniéndonos un momento en este método de ejecución, los textos bíblicos son muy claros en que esto no fue un simple castigo capital. El objetivo detrás de la cruz era el silencio absoluto, ¿cierto? Totalmente. La crucifixión romana era una tecnología de terrorismo de Estado. Qué fuerte suena eso, pero es verdad. Es que no estaba diseñada simplemente para matar a alguien, estaba diseñada para erradicar su dignidad, torturarlo públicamente durante horas o incluso días y enviar un mensaje aterrador a cualquiera que simpatizara con su causa. Era como colgar un cartel humano en la vía pública, ¿no? Exacto. Un cartel que decía en mayúsculas: esto es lo que le pasa a quienes desafían el orden de Roma. ¡Wow! Las autoridades religiosas y romanas calcularon que presenciar al supuesto Mesías, al Hijo de Dios, asfixiándose lentamente como un criminal ordinario, querían asegurarse de que el nombre de Jesús se borrara por completo de la historia. Y sin embargo, nos encontramos ante la mayor ironía de toda la historia registrada. El método exacto que las autoridades romanas y los líderes del templo usaron para intentar borrar este movimiento de la faz de la tierra terminó siendo el catalizador de absolutamente todo. Lejos de ser el final, la crucifixión fue el prefacio de la disrupción definitiva. Porque los textos bíblicos afirman que al tercer día de esta ejecución pública, Jesús resucita del sepulcro y se muestra vivo. Y ese evento, la resurrección empírica y milagrosa de entre los muertos, es la pieza que bloquea todo el arco narrativo en su lugar. Ya no es solo un mártir. No estamos hablando de un final inspirador, sobre cómo su memoria vivirá en nuestros corazones. Claro, no es una metáfora. Para nada. Los textos bíblicos presentan la resurrección como una prueba material indudable. Si conectamos este desenlace con la introducción del documento que analizamos al principio, Que era el plan maestro. exacto. La resurrección es el sello legal que valida que él verdaderamente era Dios en carne humana. Valida que su autoridad para perdonar pecados era genuina. Y garantiza que esa relación dinámicamente nueva de la que hablamos es ahora una realidad operativa para todos. Y esto cierra el círculo de manera perfecta con la promesa final que los textos llaman la esperanza cristiana. Así es. Establecen que, así como este Mesías venció a la muerte física, del mismo modo, los justos serán resucitados para una vida eterna. Todo ese plan maestro trazado desde antes de la creación del mundo, que pasó por una nación específica, que culminó en un creador humillado en una cruz romana. Todo tenía un objetivo. Derribar la barrera final, que era la muerte misma, para abrir la puerta de esa vida eterna a todas las generaciones. Es un viaje narrativo, histórico y teológico que, francamente, reescribe por completo las reglas del universo. La profundidad de estos textos bíblicos nos obliga a examinar no solo eventos históricos, sino la naturaleza misma de lo que consideramos poder, sacrificio y salvación. Es un documento que, independientemente del siglo en que se lea, continúa desafiando las estructuras fundamentales de nuestra sociedad. Definitivamente. Ha sido un recorrido muy intenso a través de estos textos. Y bueno, a quienes nos acompañan hoy, si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios. Sí, nos interesa muchísimo leer qué perspectivas tiene nuestra audiencia sobre cómo este choque de poderes antiguos sigue resonando hoy en día. Pero antes de que termine la reproducción, queremos dejar a nuestra audiencia con un último pensamiento para que lo mastiquen por su cuenta. Un pensamiento muy provocador, por cierto. Así es. Si los textos bíblicos que analizamos hoy tienen razón, y el creador del universo, poseedor de un poder absoluto e ilimitado, decidió que la forma más efectiva, o sea, la táctica definitiva para cambiar la historia y salvar a la humanidad, no era aplastando a sus enemigos desde un trono, sino renunciando a todos sus privilegios para convertirse en un siervo dispuesto a sufrir en la oscuridad. Exacto. ¿Qué nos dice eso sobre la forma tan desesperada en que nosotros en nuestra sociedad actual buscamos aferrarnos al poder, al estatus y a la influencia sobre los demás? Y si el Creador mismo estuvo dispuesto a encarnarse, descender
y experimentar en carne propia el dolor humano más profundo, el rechazo y la humillación absoluta para restaurar su relación con los otros, ¿cómo debería esto cambiar la forma en que enfrentamos nuestros propios momentos de crisis? Saber que ni siquiera el sufrimiento más agudo, la injusticia o lo que parece ser una derrota final escapan a un propósito mucho mayor, pues debería transformar por completo la manera en la que procesamos nuestras propias tormentas. Definitivamente es una perspectiva que cambia el peso de cualquier adversidad. Es una pregunta profunda para llevarse a casa, procesarla un buen rato y ver cómo aplica a nuestra propia realidad. Totalmente. Ha sido un recorrido verdaderamente fascinante tratando de desempacar la profundidad de estos textos bíblicos hoy. Si quieren saber más de los temas hablados hoy, dejen comentarios. Sí, por favor, queremos leerlos. Y por supuesto, no olviden suscribirse, compartir este audio con otras mentes curiosas y darle a me gusta. Y recuerden siempre, estamos en YouTube y Spotify. Ha sido un análisis verdaderamente revelador sobre la arquitectura de este plan histórico y la inmensa paradoja que lo hizo funcionar. Totalmente de acuerdo. Y así nos despedimos de un nuevo Deep Dive de Huellas en la Tierra.